expresar tu voz. Onda Verde, un espacio sobre el medio ambiente en Bolivia y el mundo. Muy buenas tardes, amigos oyentes de la radio online de la Asociación de Periodistas de La Paz. Soy Mónica Oblitas y este es el programa Onda Verde, su programa de periodismo ambiental. El día de hoy vamos a hablar sobre la cara amable de los transgénicos y hemos dado una versión de la moneda y ahora nos toca dar la otra versión. Vamos a hacer obviamente antes de la entrevista con Cecilia González, quien es especialista en agrobiotecnología del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, del IPSE. Vamos a dar algunos antecedentes de lo que está sucediendo en Bolivia respecto a los transgénicos, pero antes quiero ceder el micrófono a mi compañera Dabeiba Lima para que nos lea el boletín verde de esta jornada. Para el día de hoy, el impacto del cambio climático siguió disparándose en 2018, con nuevos aumentos de las temperaturas y con claras consecuencias para ciudadanos de todo el mundo, según precisó la semana pasada la ONU, que insistió a una reacción de manera inmediata. 2 millones de desplazos, 9.000 millones de dólares en pérdidas, 1.600 muertos en incendios forestales y el aumento del hambre por sequías son algunas de las consecuencias denunciadas en el informe sobre el estado del clima 2018. El impacto socioeconómico del cambio climático se está acelerando, de acuerdo al análisis presentado por la ONU a través de la Organización Meteorológica Mundial, en el que constata que las concentraciones récord de gases de efecto invernadero en la atmósfera están acercando las temperaturas del planeta a niveles cada vez más peligrosos. Los resultados de este estudio provocaron que el secretario general del organismo, Antonio Guterres, convocara una nueva cumbre sobre el clima y reclamara a los líderes que no vengan con discursos y vengan con planes. El documento vuelve a dibujar un panorama muy preocupante en todo lo referente al calentamiento global. El pasado año registró la cuarta temperatura media mundial más elevada desde que existen datos, pero fue el más cálido de todos aquellos en los que se dio el fenómeno de la Niña, marcado por temperaturas más reducidas en el Pacífico. Según la Organización Mundial de Meteorología, esta situación apunta a que la tendencia al calentamiento del planeta continúa sin detenerse. Europa también tuvo temperaturas que marcaron registros máximos, mientras un frío inusual golpeó en América del Norte y olas de calor azotaron a Australia. También las capas de hielo ártica y antártica se aproximaron a mínimos de récord, destaca el texto. Y entre los efectos provocados por el cambio climático en el 2018, el informe de la ONU menciona que la mayoría de los peligros naturales que afectaron a casi 62 millones de personas se asociaron con eventos climáticos extremos. También se detalla que más de 1.600 muertes están asociadas a intensas olas de calor e incendios forestales en Europa, Japón y Estados Unidos. Otros indicadores climáticos como el calor oceánico alcanzaron el pasado año nuevos máximos, rebasando el récord establecido en 2017. Según la OMM, el contenido calofórico de los mares ofrece una medición directa de la acumulación de energía en las capas superiores del océano, donde acaba más del 90% de la energía atrapada por los gases de efecto invernadero. También siguió subiendo el nivel del mar, que en 2018 tuvo un nivel medio a escala mundial, aproximadamente 3,7 milímetros más alto que en 2017, un nuevo récord como consecuencia del retroceso de los mantos de hielo.
Y el problema más acuciante es el continuado aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera que se espera sigan ascendiendo en 2019 pese a los compromisos para tratar de reducir esas emisiones. El pasado año subieron en todas las regiones del mundo con la excepción de Europa. El cambio climático está avanzando más rápido que nuestros esfuerzos para responder a él, cerró así Guterres. Este fue el boletín de Onda Verde para el día de hoy. Continuamos con más junto a Mónica. Muchas gracias a David Lima por esta lectura y ahora ya nos metemos de lleno con la entrevista. Buenas tardes, Cecilia, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Mónica. Un saludo a todos tus expectantes y radioescuchas. Exacto, sí, Esa somos es la maravilla. un combo. Ahora ya es un combo el tema. Bueno, lo que comentaba al principio del programa, absolutamente cierto. Nosotros hemos dado espacio para varias personas que han venido a hablar en contra de los transgénicos. Y yo he tratado de comunicarme con el señor Gary Rodríguez, con quien tenía hace tiempo una relación especial, porque yo trabajaba en los tiempos, pero no me ha contestado. Y la verdad es que agradezco muchísimo que tú te hayas tomado el tiempo de venir, porque es muy importante saber el otro lado de la moneda, ¿verdad? Entonces, bueno, empezando con esto, quisiera dar unos antecedentes. Nosotros tenemos en Bolivia la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, la Ley 144, y la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, la número 300, que establecen algunos mecanismos respecto al manejo y cultivo de alimentos transgénicos. También tenemos, sin embargo, dentro de la Constitución que los transgénicos están prohibidos en Bolivia. ¿Cómo te puedes explicar tú esa dicotomía que hay, esa diferencia entre una cosa y la otra? Bueno, en realidad, lastimosamente, todo esto se debe a que el uso de esta tecnología a través de la ingeniería genética, que ya es una biotecnología moderna aplicada al agro, se da en realidad, y esto es lo que la mayor parte de la gente ignora de la sociedad, se da de la mano de algo que se llama bioseguridad y que, bueno, es el conjunto de no simplemente normas, sino acciones que siempre tratan de reducir el impacto que esto pueda tener. Porque toda acción humana, se parte del principio de que toda acción humana siempre va a tener un impacto. El tema es que no va a haber un riesgo cero. Sin embargo, con este tema de la bioseguridad se trata de lograr reducir todos estos riesgos, ¿no? Y bueno, en Bolivia, lastimosamente, 1997 es el inicio básicamente que tenemos como país, que estamos medio queriendo incursionar en este tema, cuando se promulga este decreto supremo, el 24676, donde en realidad son dos normas. Es una norma sobre manejo de recursos genéticos y está el manejo de tema de todo lo que es bioseguridad. Pasa todo este tiempo hasta la nueva Constitución, y en la nueva Constitución sí hay dos artículos muy puntuales que también hay que saberlos cómo leer, ¿no? Porque el artículo 255 en el inciso 8 nos dice que se prohibirá todo aquello que sea nocivo a la salud y daña al medio ambiente. Ahí viene la contraparte. Muchos de estos eventos, estas semillas, ya han pasado todo un riguroso sistema de bioseguridad, incluso el mismo país que los está solicitando, que tiene interés, tiene que también pasar un riguroso sistema de bioseguridad, una revisión, y ellos tienen que garantizar que no causa daño ni al medio ambiente ni a la salud. Entonces, si no causa daño ni al medio ambiente ni a la salud, entonces la Constitución ya no te los está prohibiendo. Y más allá tienes el artículo 409, que también te dice, además, deberán ser regulados por ley. Y al día de hoy no se ha querido tocar el tema, no se ha querido ver, entonces simplemente tenemos este decreto y luego ahí vienen esta serie de leyes, no es simplemente la de la madre tierra, son los derechos de la madre tierra, son esta de la revolución agroproductiva, y ahí es donde tú ves el encontronazo, ¿no? De dijo o no dijo, y que crea un conflicto, porque incluso hay uno de los artículos, sobre todo el de la revolución productiva, que indica, se erradicarán, ¿no? Y yo tuve la suerte o mala suerte, no sé, al final, pero que sí me ha ayudado mucho para entender también muchas cosas, de haber trabajado un tiempo en el Ministerio de Medio Ambiente como regulador en el tema de bioseguridad. Entonces,
yo les decía a mis jefes, vámonos a Santa Cruz, digámosle a más de esos 14,000 productores, los cuales la mayoría son pequeños y medianos, y decirles que desde mañana o desde tal fecha ya no van a poder producir soya genéticamente modificada. Y no sé, espero que ustedes tengan, el gobierno tenga ya la alternativa lista, ¿no? Porque no es simplemente hacer lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en la Asunta, ¿no? Vamos a erradicar la coca, pero no hay ninguna alternativa. Señores, no se han hecho plantines de frutales, de nada, ¿no? Entonces, ahí viene un problema social muy grande, ¿no? Entonces, es enfrentar básicamente por miedo, por desconocimiento, mucha gente que se mete a hacer leyes y lastimosamente algo que aquí en Bolivia siempre llama la atención, nunca tenemos un cuerpo científico a los que se puede consultar. Es envidiable, por ejemplo, en Brasil, donde ya tienen todo un sistema de bioseguridad bien establecido, está toda la parte política de los tomadores de decisión y aparte tú tienes un Consejo Nacional Técnico, que es el CETENBio, que está compuesto, en realidad son 200 investigadores a disposición para dar el asesoramiento. Entonces, si Brasil, no sé, el día de mañana decide hablar con el tema del arroz dorado, por ejemplo, ¿no? Que es un arroz que tiene un contenido elevado de betacaroteno, que en tu cuerpo se va a transformar en vitamina A, ellos pueden llamar a sus especialistas en arroz, ¿no? Y sentarse a discutir, ¿es válido o no es válido? ¿Qué pruebas podemos aplicar? ¿Cómo vamos a aplicar la evaluación de riesgo, ¿no? Pero aquí en Bolivia, lastimosamente, la parte científica se ha dejado de lado. Es más, yo tengo conocimiento porque he hablado con varios de los investigadores que estuvieron de alguna manera involucrados como hasta el 2010, 2011 en este tema, y ellos estaban tratando de encaminar el tema del Comité Nacional de Bioseguridad, siempre brindando la parte técnica, porque ellos no son los tomadores de decisiones, simplemente ellos venían dando el asesoramiento con la parte técnica. Y cuando ahora tú les consultas, bueno, ¿y por qué no seguimos este trabajo o lo volvemos a reactivar? Y me dicen no, porque los activistas me han llegado hasta amenazar, ¿no? Entonces, cuando tú llegas al punto de estar amenazando a investigadores de tu país, simplemente porque tienes una ideología y porque tampoco a veces, y eso es algo que hemos detectado, no hay la motivación por realmente querer aprender. Y sí, hay varios temas que, por ejemplo, ellos son totalmente válidos. Si a ti no te gustan las grandes compañías, excelente, es tu opción. Hoy en día incluso ya hemos dado un paso muy avanzado para eso, pero países como el nuestro, lastimosamente, vamos a estar de brazos cruzados y viendo siempre qué están haciendo otros países o las grandes compañías, porque durante estos 1997 a 2019 no hemos desarrollado nosotros nuestro propio cuerpo de científicos o sistema de investigación para elaborar las propias soluciones que nosotros merecemos. Precisamente el otro día daba una charla con alumnos de la UPEA y uno de ellos me decía, gracias, porque yo creía que solo lo hacía Monsanto, pero ahora ustedes me han demostrado y me han mostrado que realmente hay países donde son sus universidades, sus propios institutos que también están desarrollando y cosas que a ellos les interesa. Porque de pronto sí, la soya, por ejemplo, no era algo necesario para Bolivia, pero en ese momento los productores lo vieron como una oportunidad. Hoy en día hay una nueva oportunidad para ellos, por ejemplo, se ha desarrollado y esto no es transgénico, es una quinoa tropicalizada. Entonces ya tiene una nueva alternativa. Pero si en ese momento, 90, principios del 2000, en Bolivia hubiéramos tenido un cuerpo de investigación que les hubiera brindado otras oportunidades a los productores, de pronto no nos hubiéramos tenido que estancar con la soya. O aquí en el altiplano, por ejemplo, o en los valles, hubiéramos estado nuevamente reactivando el tema de la producción del trigo, que es realmente el trigo un cultivo propio de esta zona. Mucha gente quiere sacar trigo del trópico, el trigo allá está batallando, el trigo no es un cultivo tropical, realmente lo poco que hacen los productores allá ya es un malabarismo, ya es un gran logro, de hecho que está costando tropicalizar el trigo, más las plagas que lo están atacando. Entonces hay que poner todos estos puntos en juego y realmente empezar a conocer qué es lo que necesita el país. Lo digo siempre, Bolivia tiene lastimosamente una riqueza amplísima en temas genéticos, pero los estamos desperdiciando. Y simplemente con quejarnos y poner trabas, estamos impidiendo el proceso de que podamos nosotros mismos descubrir qué otras opciones, qué otras soluciones hay, o brindar más alternativas a los productores. Te comentaba, acabo de venir del trópico de La Paz, y allá los productores, por ejemplo, han pasado de papaya y plátano, los han eliminado porque tenían demasiadas plagas, a solo cacao.
y quizás un par de otros frutos tropicales, algunos incluso son especies introducidas, como algunas especies de Malasia, pero no tienen mayor interés. Y cuando uno le dice, pero ¿por qué no retoma la papaya y el plátano? Pero bueno, tiene tantas plagas, me dicen, que al final es pura pérdida. ¿Y dónde está entonces la parte académica ahí para apoyar y para brindarles y decirles, bueno, ¿sabe qué, señor? Ya tenemos una variedad de papaya que va a resistir, o le presentamos estas alternativas para que usted pueda seguir produciendo papaya. Entonces, cada vez en realidad lo que estamos haciendo con esta cerrazón, básicamente, es limitar las posibilidades de la producción. Se quiere que haya una diversidad en la producción, pero lastimosamente no hay la investigación. Existen muy pocos centros aquí en Bolivia, uno de ellos que realmente a mí me ha sorprendido conocer es el CITCA en Santa Cruz, que es un emprendimiento de Guavirá, de esta empresa sucroalcoholera. Ellos han desarrollado CITCA por interés propio, porque la caña de azúcar tú no puedes sembrar el mismo cañoto al infinito, no puedes seguirlo reproduciendo. Cada 5 años, ellos me han explicado, tienen que cambiar la variedad, porque ya se ha hecho resistente a las plagas, porque ya no está muy bien adaptada al suelo, las condiciones nutricionales son distintas. Entonces el CITCA se encarga precisamente de eso, de que en un término de 5 años ellos tienen que desarrollar una nueva variedad por lo menos para que sus productores la utilicen. Entonces ahí hay, por ejemplo, un emprendimiento muy destacable, pero ¿qué pasa en el resto de los cultivos, ¿no? No tenemos instituciones o una institución que nos ayude con el tema de cítricos, el tema, por ejemplo, que aquí estaba muy en boga en La Paz de la castaña. Lastimosamente ahorita ellos también tienen muchas plagas. El tema del cacao también es una cosa que los mismos productores allá están preocupados porque me dicen que están viendo mayor presencia de plagas. Ahorita ellos están teniendo mayor régimen de humedad, es decir, muchas más lluvias, incluso desbordes de ríos. Entonces me dicen, cuando hay demasiada humedad, nos aparece un hongo. ¿Cómo hacemos con ese hongo? Además, no olvidemos que ese cacao tiene una certificación de ser ecológico, y además es todo lo que se va al ceibo. Al ceibo ya ni siquiera le abastece toda esa cantidad de producción, están importando una parte de Perú. Entonces, los mismos productores me dicen, ¿qué hago? Porque no le puedo echar un fungicida cualquiera, porque ya dejaría de ser ecológico, el ceibo no me va a comprar, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Y ese problema de cacao, por ejemplo, no es específico de Bolivia. Hay que recordar quizás que son 2 países, Costa de Marfil y el Congo en África, que son los mayores productores de cacao y están enfrentando el mismo problema. Hay un proyecto, por ejemplo, con este tema de la agrobiotecnología que están viendo cómo mejorar el cacao, darle una protección, así como nosotros nos vacunamos, por ejemplo, y evitamos enfermarnos de polio, de sarampión, etcétera, vacunar de alguna manera al cacao, pero con una nueva técnica. ¿Cuál ha sido siempre el miedo de la transgénesis? La transgénesis es prestarte genes de otro organismo. Puede ser una bacteria, puede ser un hongo, incluso puede ser otro ser vivo, si realmente es la característica que te ayudaba. Entonces siempre la gente ha dicho, no, esto no es natural, esto ocasiona, qué sé yo, enfermedades, desórdenes alimenticios, etcétera, ¿no? Sin embargo, se han olvidado que realmente nada de lo que nos comemos absolutamente hoy día es natural, 100% natural, ¿no? Yo siempre en las presentaciones muestro realmente cómo es el origen de los alimentos, y yo estoy segura que si te sirvo una ensalada de cómo eran las plantas antes, no te la comerías porque no es nada apetitosa, además que es muy tóxico, ¿no? Entonces, el ser humano, ¿qué es lo que ha hecho? Tenemos esta gran particularidad de que somos curiosos, ha ido mezclando las plantas para obtener plantas que sean realmente alimenticias, ¿no? Creíamos que la transgénesis, por ejemplo, era un proceso que lo había descubierto el ser humano. Y a partir del 2013 nos vamos dando cuenta que no, que la naturaleza lo está haciendo también, y mucho más antes que el ser humano. El camote, por ejemplo, es uno de los tubérculos que es un transgénico natural, no está hecho en ningún laboratorio. Tiene un inserto de un código genético de un agrobacterium, que es una bacteria que normalmente vive en suelos agrícolas. Y esto lo ha descubierto el Centro Internacional de la Papa. Y ellos, por si acaso, han dicho, ¿no? Hagamos la revisión en todo lado a ver si alguien no está trabajando con camotes transgénicos, y no. Como es el Centro Internacional de la Papa, ellos tienen el material genético y además la colección de tubérculos más grande en el mundo.
Entonces han revisado los tubérculos, los camotes que no son necesariamente los que nos comemos, son los silvestres, que si no nos lo comemos, pero tienen propiedades o genes que realmente nos pueden interesar de alguna manera. Y han encontrado lo mismo, el mismo inserto de código genético de un agrobacterio. Entonces, ese es simplemente un ejemplo, o sea, te puedo citar muchos más que ahora que tenemos técnicas en genética mucho más avanzadas, podemos detectar. Entonces, por esto digo, la transgénesis no es la novedad del ser humano y no es nada antinatural, porque la misma naturaleza lo está haciendo. Pero esta solución, por ejemplo, específicamente para el cacao, ya son como 5 pasos más dentro de lo que es la biotecnología, y es simplemente la edición de genes. Es decir, ya se conoce el genoma del cacao, hace un año, hace 2 años ya fue publicado el genoma del cacao, es decir, toda la información genética del cacao ya se conoce. Ahora están empezando a determinar qué porciones, por ejemplo, son para que crezca más alto el tronco, para que dé más mazorcas o no dé más mazorcas, para que el grano sea más amargo o no sea más amargo, etcétera, y en esa se puede determinar dónde se le puede dar una protección incluso para el ataque de los hongos, de manera que tú no tengas que utilizar un fungicida, de manera que tú no tengas que estarle obligando al productor a cambiar nuevamente su cultivo, y como te digo, ya no estarías prestándote ni siquiera genes de otra persona o de otro organismo, ¿no? Perfectamente, pero viendo todos los beneficios que puede tener un alimento transgénico, son 2 puntos los que me parecen que no me quedan claros. Primero, entonces, ¿por qué la Constitución llegó a prohibir el ingreso de semillas transgénicas? Y segundo, el problema, por lo que yo he escuchado y he leído muchísimo, más que el transgénico es el glifosato. Entonces, el glifosato, para quienes nos están escuchando, es un herbicida que se riega en las plantas y que ha sido determinado como cancerígeno en Estados Unidos después de un juicio que un jardinero que estuvo trabajando muchísimo tiempo con esta sustancia y adquirió cáncer, hizo a la empresa Monsanto y a Bayer, ¿no? Que en realidad Bayer se ha comprado a Monsanto, o sea, que vendría a ser a la Bayer. Monsanto ya murió, básicamente. Sí. ¿Cómo me podrías explicar estas 2 preguntas que te hago? O sea, si hay el beneficio, ¿por qué la Constitución ha llegado a prohibirla? ¿Y qué pasa en el caso del glifosato? Como te digo, tenemos quizás la ventaja muy a diferencia de Ecuador, donde sí realmente hay un artículo en su Constitución, la que aprobaron con Correa, que evidentemente prohíbe el uso de genéticamente modificados. Aunque Ecuador, muy a pesar de esto, está haciendo un trabajo por atrás de ver, ha desarrollado, ya tiene sus científicos incluso, tiene en 3 universidades nacionales, tiene la carrera de biotecnología y una específicamente con la especialidad de agrobiotecnología. Entonces están viendo cómo destrabar este artículo. Pero el nuestro en específico, y te lo voy a leer, es el 255, inciso 8, dice: la seguridad y soberanía alimentaria para toda la población. Prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente. Por eso te digo, si este cultivo no daña, entonces no tiene ninguna prohibición. La prohibición no se puede aplicar a esto. ¿Y cómo podemos comprobar que no daña? Con este mecanismo que te digo que es el proceso de bioseguridad. Ahora bien, hay 2 cosas que quizás siempre confunde un poco a la gente y le genera un shock. Yo voy a empezar por indicarte todos estos aparatos electrónicos que tenemos, tú sabes que se comunican por un lenguaje binario, que nosotros no logramos entender. Los seres vivos también nos comunicamos a través de un lenguaje genético, que es basado básicamente en 4 letras, ¿no? Adenina, timina, citosina, adenina, citosina, guanina y timina. Entonces, esas 4 letras se repiten en cualquier organismo, desde una bacteria, una planta, un animal, hasta nosotros. Entonces, por esto digo, la transgénesis como tal no es extraña para la naturaleza o para la vida misma. El otro problema que tú indicas es el del glifosato, y quizás este es donde la mayor parte de gente se está aferrando, porque asocian directamente que el glifosato sí o sí va casado con un transgénico, lo cual también es incorrecto. El glifosato, en realidad te va a sorprender, se lo utiliza desde la década de los 70, mucho antes de que aparecieran los primeros transgénicos. Está relacionado con la gente naranja, ¿verdad? No, para nada. Pero lo relacionan. Lo relacionan porque ahí también hay otro conflicto.
La empresa Monsanto, la primera, porque son dos, empezó haciendo estos agentes químicos muy fuertes a raíz de la guerra. El padre termina la guerra, ya no tiene más reditúo y decide vender la empresa. Pero el hijo le dice no, porque yo todavía quiero empezar a hacer algunas cosas, pero mirando el tema de agro, porque Estados Unidos se va a volver un país agrícola, él ya veía la visión. ¿Cuál fue el problema? Que él se queda con el nombre de Monsanto. Pudo haberle puesto Periquita, Rosita, lo que sea, pero el hijo tonto mantiene el nombre de Monsanto. Entonces siempre se relaciona a la gente naranja, que era la otra empresa Monsanto. Y legalmente estos, por ejemplo, son dos compañías distintas. Ahora, el glifosato, lo que más, quizás a mí me causa más gracia, es que es la sustancia química inventada por el ser humano más estudiada de toda la historia. Y dentro de todos los herbicidas, si alguien, por ejemplo, yo he hablado con un montón de productores, ellos me cuentan el cóctel de herbicidas que le echaban a sus cultivos antes. Yo digo, yo prefiero algo que sea etiqueta verde, como es el glifosato, y que además es uno solo, porque antes le echaban por lo menos entre 5 o 6 tipos de herbicidas. Y que parece que esa fuera la tendencia de empujar nuevamente al productor a usar estos cócteles que ya no son todos etiqueta verde. Pueden haber etiquetas naranjas, incluso alguna etiqueta roja. Cuando sube el color, sube también la peligrosidad y el riesgo no solo para el que está aplicando, sino obviamente para todo el ecosistema que está ahí alrededor. El problema con glifosato es que es la sustancia más inofensiva dentro de los herbicidas y es una molécula que se biodegrada. Por muy, no sé cuántos casos siempre sacan de que se acumula, de que está en los lechos de río, lo más que dura el glifosato, y eso incluso los investigadores en Argentina lo han comprobado, aunque hay un grupo que siempre dice que no es así, lo más que ha tardado en disolverse esta molécula cuando llega a sedimentos acuosos es como 114 días. Ninguna otra molécula de herbicidas tarda tan poco en disolverse. Las otras moléculas siempre tardan mucho más. Entonces, ¿por qué crees tú que hay toda esta polémica alrededor del glifosato y por qué crees entonces que hay estudios y demás que dicen que está vinculado con el cáncer? Ahí viene la otra. ¿Cuántos estudios realmente revisa la gente? Y yo he compartido incluso con los que se oponen y me doy cuenta que ni siquiera ellos mismos han revisado el estudio que ellos están tratando de presentar como la última panacea. Uno de estos es un metaanálisis, y los metaanálisis tienen una gran bondad, que es que te compilan un montón de información de varios años, no es simplemente un estudio puntual. Yeah. Y el último metaanálisis que ha aparecido es el autor principal es Zhang, pero como yo no soy toxicóloga, yo no soy epidemióloga, no es mi especialidad, siempre trato de consultar con gente que es más especializada en esto, porque hay muchas cosas que no van a pasar desapercibidas a la vista incluso de alguien que tiene un entrenamiento en leer literatura científica como yo. Entonces yo puedo ver los gráficos, medio que puedo entender, pero aquí hay, este último metaanálisis hace algo que en metodología científica nunca se hace, que es mezclar papas con manzanas. Y lo que hace en este metaanálisis realmente mezcla 2 tipos de estudios. Ellos presentan un total de 6 estudios, pero de estos 6 estudios, 2 tienen un tipo de metodología y los otros 4 tienen otro tipo de metodología. Y solo se apoyan del estudio básicamente que dice, da un mayor número. Y aparece obviamente el titular escandaloso y dice 41% más de riesgo de cáncer. Como te digo, nadie, la población en general no son especialistas en toxicología, no eres especialista en epidemiología, por lo tanto no te vas a fundir en leer un estudio que además ni siquiera estaba totalmente publicado, y eso también es otra imprudencia, porque si yo soy reportero científico, publico algo que ya está en el journal, que ya ha sido revisado, pero no tengo la imprudencia de publicar algo que ni siquiera está totalmente publicado, que es un documento borrador. Y ahí ya algo nos dice, algo va mal. ¿Y quién es? Cuando tú revisas quién es la reportera que ha publicado esto, es Carrie Gilliam. Ella fue expulsada de Reuters, de la agencia Reuters, porque ella es una apasionada, ella tiene una ideología que es precisamente todo orgánico, todo nos está haciendo daño, las multinacionales, que como te digo, esa puede ser una posición muy personal, pero en tu rigor periodístico tú tienes que saber respetar ciertas reglas para brindar realmente información a la gente y no desinformar. Entonces ella es la que ha causado esto en el Guardian.
Sin embargo, cuando estaba leyendo las opiniones de epidemiólogos, incluso de epidemiólogos de cáncer, y específicamente de gente que maneja cáncer de este tipo, el linfoma non-Hodgkin, Sí. ellos te decían, para empezar, en Estados Unidos y Europa, en realidad son los únicos dos lugares del mundo donde hay más incidencia de este tipo de cáncer. Y no es un solo factor. Hasta ahora no hemos logrado descubrir si es simplemente uno, es una conjunción de todo. Estamos viendo que es alimentación, estilo de vida, el hecho de que sea sedentario, y además quizás se podría sumar esto, pero los porcentajes son muy pequeños en la población. Estaban hablando de que es como un 2 punto algo por ciento en varones y 1 punto algo en mujeres. El 41% básicamente se refiere a ese porcentaje. Es decir, que en varones sube de un 2 punto algo a un 3 punto algo, y en mujeres de 1 punto algo a 2 punto algo. Entonces sigue siendo un porcentaje bastante bajo. Y como te decía, este metaanálisis se apoyaba en uno más, en un estudio, sobre todo el que más le interesaba, que es uno del 2017, que es quizás el estudio más interesante que se ha hecho. Los americanos tienen toda una asociación de productores, que se llama la Asociación de Salud, ven todos temas de salud, no es simplemente el tema del glifosato. Ellos saben que todos los productores están siempre expuestos a un montón, no es simplemente glifosato, están expuestos a un montón de agroquímicos. Entonces siempre están haciéndoles mediciones y los tienen bien checados. Además, esta es gente directamente relacionada con esto. Y ellos han hecho un estudio de 20 años. Y en esos 20 años, ¿qué es lo que ellos han determinado y han encontrado? Que sí, si tú estás haciendo aplicaciones de plaguicidas en general, lo primero es que debes usar la protección adecuada. Es decir, todo el equipo, guantes, barbijo, botas, mandil, etcétera. Que eso muchas veces incluso los mismos productores te dicen que no lo hacen. Que ellos mismos, porque es un día caliente, etcétera, no lo hacen. En países tropicales aún peor, ¿no? Está el caso de Bangladesh, donde fumigaban pies descalzos, brazos, todo descubierto, sin barbijo, sin lentes, sin guantes. Entonces, obviamente debe ser un envenenamiento seguro y directo, ¿no? Entonces, la principal recomendación de este otro estudio es que es eso. Señor, si usted realmente está en contacto periódicamente con esto, use toda la protección. Y incluso la recomendación de este estudio decía, no hay un aumento directamente relacionado a esto. Ese es, como te digo, el estudio de 20 años. ¿Qué existe del otro lado? Tienes todas las agencias de inocuidad alimentaria de Canadá, de Estados Unidos, de Brasil recientemente, de Japón, de toda Europa, de Australia, de Nueva Zelanda, que te dicen no hay ningún problema. Mientras uses como debe ser y en las cantidades que debe ser, no es nocivo para la salud humana. Ahora bien, ¿qué está sucediendo con este tema del juicio? Los científicos están totalmente molestos en todo el mundo porque un juicio donde tú tienes un jurado que no es especialista en el tema, está determinando si algo es cierto o no, sin haber revisado toda la literatura, sin comprender incluso cómo es el proceso del glifosato. Entonces, evidentemente va a pasar lo que ha pasado con temas tan polémicos como el aborto. Les han sobreentendido que la embriología ni la genética tienen la razón y han determinado que el ser humano no es ser humano dentro del útero y por tanto se lo puede abortar. Entonces, básicamente lo mismo está pasando ahora. El glifosato es totalmente cancerígeno y lo está determinando un jurado que no tiene el expertise. Si tú lees las transcripciones del juicio, es bastante frustrante porque llaman a un experto de Harvard para preguntarle. Y él está guiándote, pero como te digo, si tú no tienes el conocimiento, evidentemente vas a quedar apabullado y tú ya has escuchado años y años y dicen, el glifosato causa cáncer, el glifosato causa cáncer. Entonces, si tú eres un jurado, eres una madre de casa, vas a decir no. Entonces debe causar cáncer. Acá tengo este dato, es interesante, dice, la demanda de Dwayne Johnson, el jardinero que ganó $289 millones a la Monsanto, ahora Bayer. La demanda de Johnson se basó en los resultados de un estudio de 2015 de la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, parte de la Organización Mundial de la Salud, que clasificó al herbicida Roundup, cuyo ingrediente principal es el glifosato, como probablemente carcinógeno.
Ese es el otro problema. La IARC es otra agencia coludida con las ONGs ambientalistas. Y eso es un caso muy grande, igual que se ha destapado, que no aparece mucho en los titulares, porque precisamente la IARC estaba revisando estos informes y no estaba tratando de incluir incluso este que te digo de 20 años. La IARC es una agencia que opera en Francia y para esta revisión de estos informes llamaron a un señor de Estados Unidos que está coludido con las agencias ambientales y obviamente él sesgó. Es más, ignoró un montón de estudios y por eso incluso la Agencia de Seguridad Alimentaria, la EFSA en Europa, les llamó la atención y les dijo, señores, ¿y por qué no incluyeron toda esta cantidad de estudios que hay? Sistemáticamente ustedes han decidido eliminar la revisión de estos otros estudios. ¿Qué es lo que pasa el mismo año que la IARC dice que lo sube al glifosato, ¿no? De un posiblemente cancerígeno, de un probablemente cancerígeno o un posiblemente cancerígeno, según su clasificación. Cuando tú ves qué más hay ahí, deberíamos temblar. Las carnes rojas, el mate, los argentinos que toman su mate siempre caliente, está en la misma clasificación. Las peluqueras, señoras, deberían estar totalmente en pánico, porque todos los productos que utilizan están en la misma clasificación. Y sin embargo, todo el mundo hace caso omiso a eso y solo se enfocan en el glifosato. Qué curioso, ¿no? No, el problema, bueno, es curioso, pero el problema también es que uno puede escoger ir a la peluquería. Sin embargo, es de acuerdo a la ley de refiero etiquetado. a la peluquera. No, es decir, está las bien, a la peluqueras no peluquera, deberían. y la peluquera puede escoger pero por ejemplo en Bolivia la ley de etiquetado obliga a que los productores de alimentos digan si el producto es con alimento transgénico o no, y eso no se está cumpliendo. En realidad eso no se está cumpliendo, ¿por qué? Porque también es otra cosa que está descalzada de lo que debería ser un buen cuerpo de bioseguridad. Pero nosotros tenemos un equipo de científicos que trabajen en bioseguridad. Mónica, yo era una en Entonces, bioseguridad y te estoy hablando que en Brasil es un equipo de por lo menos 50 personas. En Argentina, me han dicho, la última vez se preguntaba, es un cuerpo de 35 personas que trabajan en tema de bioseguridad. Entonces, Cecilia, perdón que te corte, pero tú misma más o menos te contestas porque el ingreso de alimentos transgénicos tiene que ser evaluado y monitoreado por un comité de bioseguridad y nosotros no tenemos un comité de bioseguridad. Es que ahí viene la paradoja. ¿Y qué es lo que sucedió? Precisamente es lo que me causó hilaridad entre el 2010 y 2011. ¿Qué estaba haciendo el Comité Nacional de Bioseguridad? Estaban tratando de hacer su propio reglamento interno, porque yo revisé esas actas y era un desorden total, porque como estaba aceptado de que pudieran venir organizaciones sociales a escuchar, ellos no tenían voto, simplemente tenían voz, todas las sesiones eran, ¿y qué es un transgénico? ¿Y qué es un transgénico? ¿Y qué es ADN? ¿no? Entonces, todas las veces había que retroceder. Entonces, estaban tratando de hacer un reglamento para ver cómo iba a funcionar. No estaban en aprobaciones, y esa fue las denuncias que aparecieron de los antis, que ya van a aprobar el maíz, que no sé qué, que Bolivia, que bla, bla, y fueron en donde empezaron las amenazas. Entonces, el reglamento que se iba a hacer para su funcionamiento ya no se pudo ni concluir. Ese es el problema y eso es lo que quizás lastimosamente mucha gente no entiende. El problema es no hacer nada, Mónica, quedarnos de brazos cruzados y decir, bueno. Y ahí está el problema de que hay aquí en el mercado en Bolivia, yo me he ido a pasear los supermercados varias veces, muy independientemente que está esta ley del etiquetado, que también es una ley contraproducente porque te está alertando de algo que en realidad no es nocivo para la salud, pero es simplemente una campaña para tratar de escandalizar a las personas, que a mí me causa triple hilaridad porque nadie lee las etiquetas. Con grandes trabajos creo que ya una porción lee la fecha de caducidad. Luego lo demás, los ingredientes, etcétera, nadie lee, porque aquí tenemos una gran ventaja, no somos una población alta en personas con alergias a los alimentos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, mucha gente es alérgica a las nueces en general. Entonces siempre andan leyendo o tienen que estar viendo. Aquí no. Ahora han aparecido estas modas del gluten, ¿no? La mayor parte de la población en Bolivia no somos intolerantes al gluten. Pero es la moda, ¿no? Es que tiene que ser libre de gluten. ¿Pero tú eres celíaco? No. Y entonces, la etiqueta del OGM, y yo lo he visto, me he parado realmente a propósito en kioscos donde he visto que hay galletas, que están los chocolates, que es mayormente todo lo importado. De Chile.
generalmente. No, de Chile. Los colombianos en realidad han sido, te cuento, las importaciones los primeros en cumplir esto. Pero los chilenos ahora, por lo que he visto, yo me acabo de comprar un chocolate y decía libre de OGMs. Y ahí era chileno. Entonces, claro, porque el chocolate, Mónica, te digo, no es OGM. Sí, o sea, ahí decía, claramente. Aunque ahí me daría mis dudas porque casi el 100% de la lecitina de soya que se utiliza como un emulsificante en los chocolates, básicamente en el mundo casi el 100% de lecitina de soya es OGM, proviene de OGMs, de soya OGM, ¿no? Entonces, por eso yo ahí siempre cuestiono, me río, porque a la hora de la hora... El OGM es organismo genéticamente modificado. ¿Te parece si hacemos una pausa? ¿Sí? Cecilia, por favor, hacemos una pausa y enseguida regresamos con más de Onda Verde.
¡Gracias! Seguimos con el programa Onda Verde y con Cecilia González, especialista en agrobiotecnología del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el IBSE. Fuera de aire, más o menos le advertía de la pregunta que quería hacerle para no tomarla en curva, porque realmente es complicado el tema este de los transgénicos. Hay muchos que dicen que no, otros que dicen que sí, otros dicen a mí no me importa, otros dicen sí, sí, como decías hace un momento, no, si yo soy celíaco desde noviembre pasado, digamos, no es así. Una de las grandes críticas que hacen los activistas en contra de los transgénicos es el tema de la deforestación. Se dice que va a crecer muchísimo, que va a expandirse demasiado la frontera agrícola y que eso va a perjudicar obviamente a los bosques, a nuestros bosques, ¿no? Y el otro tema que también critican es que es la soya, que es el alimento, bueno, el cultivo transgénico más importante en el país, va a ser destinado exclusivamente al biodiesel, no a los alimentos. Entonces no estaríamos hablando de seguridad ni de soberanía alimentaria por ningún lado. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, empezaba con el tema de la deforestación, ¿no? Y esto es algo muy interesante que me ha tocado ver desde incluso los pequeños productores, que hasta ellos mismos, y la gran mayoría no son oriundos de Santa Cruz, son siempre de otros departamentos como Potosí, Chuquisaca. Es impresionante, Mónica, cómo ellos mismos han cambiado su manera de producir. Y ellos mismos te confiesan y te dicen, sobre todo los que vivían hacia márgenes de ríos, y te dicen, sí, antes yo de extremo a extremo, ¿no? Y no me importaba si hay río o no hay río. Cuando he ido viendo a los grandes, he ido aprendiendo de que tengo que dejar mis cortinas, tengo que dejar árboles, tengo que proteger mi margen del río, porque de lo contrario yo me voy a arruinar. Y eso es algo que yo quisiera escuchar en todos los productores en Bolivia, ¿no? Que han cambiado la visión y de deforestar todo y metámosle ras, empecemos a plantar nosotros también, porque ya nos hemos dado cuenta que son necesarios. Conozco, por ejemplo, a la señora Inés, que es originaria de Sacaba, es una gran empresaria. Ella tiene más de 2 millones de hectáreas, 2.300 creo que es incluso, y yo le dije, no, yo no me puedo imaginar esa cantidad de tierra en la cabeza, sí, Mónica. Y la mayor parte de paceños, orureños, potosinos, 5 hectáreas ya se nos hace un mundo. Sí. Y yo le decía a doña Inés, ¿entonces producen todas sus tierras? No, pues señorita, ¿cómo? Yo tengo que dejar bosques, me dije, yo tengo que dejar forestada una parte, no puedo producir en todo, está prohibido. Entonces, cuando tú escuchas esas cosas, te das cuenta de que dices, no están perdidos, porque ellos mismos están aprendiendo. Ahora, de esta cantidad de tierra que se está queriendo destinar, que es la propuesta para el gobierno, muchos creen que son pues los bosques exuberantes que tenemos aquí en el Trópico de La Paz, ¿no? Que son árboles altos, maras, donde ya también casi no tenemos mucha mara, pero no, es tierra de desmonte. Es decir, que es una vegetación que ya ha sido intervenida y que ha sido abandonada. Es más, bajo la clasificación del Plus, es tierra productiva para el agro. Y ahí viene la gran ironía. Bolivia tiene, de toda su cantidad de tierra, tiene un 30% de potencial agro. Ahorita apenas hemos llegado a un 8%. Y yo digo, ¿qué pasaría si crecemos al 15%? No hablemos de llegar al 30% como tal. ¿Qué te pasaría si llegamos al 15%, pero utilizando mejores prácticas que nos impidan o que ya no sea necesario andar siempre demandando más tierra? Pero eso no beneficiaría a solamente unos cuantos. Es que ahí viene la falsa concepción, porque todos creen que los productores, los grandes productores, son los que acaparan todo. Por eso te decía, está por ejemplo la CAPO, que es la Cámara de Agropecuarios de Pequeños Productores del Oriente. Ellos son 13,000 productores pequeños que se beneficien. Dentro de ANAPO, porque todo el mundo igual le tira piedras a ANAPO, ¿cuántos de sus productores son los verdaderos grandes? No llegan ni al 10%. Y de ahí ya tú tienes para abajo todos los que son medianos y pequeños productores. Y el problema es que no conocemos realmente nuestro país. Con muchos de estos activistas yo les he hablado, he conversado con ellos, he escuchado lo que dicen. Le digo, ¿pero usted ha ido? ¿Usted ha visto quiénes son los productores? ¿Usted les ha escuchado sus problemas? El otro día me sacaban, por ejemplo, y echaban en cara el hecho de que no pagan impuestos. ¿Y usted sabe lo que se arriesgan y lo que invierten en producir?
Porque yo le confieso la verdad, yo soy una cobarde para invertir lo que ellos invierten en el campo. Comparada a ellos, yo digo, ojalá tuviéramos todos los bolivianos ese coraje que ellos tienen para arriesgarse. Muchos de ellos, Mónica, que empiezan de pequeños, empiezan simplemente rentando tierras, endeudándose porque tienen que comprar la semilla, endeudándose, y si les va bien, pues ya, van a poder ir pagando las deudas. Pero si les va mal, si hay una campaña donde se han inundado, donde ha habido sequía, ¿quién les va a reponer ese dinero? Claro, el seguro agrario que se supone que tenía que implementar el gobierno no se ha hecho hasta ahora, ¿no? Se ha hecho, pero no se ha hecho bien. Pero además no va a cubrir a esa gente que te digo que está alquilando las tierras. Claro. Solo va a cubrir si tú eres propietario de la tierra. Y la otra pregunta que te hacía y te comentaba, que yo he escuchado con mis propios oídos al presidente decir que jamás en esta tierra se iban a producir cultivos para biocombustibles y que jamás íbamos a alimentar a los automóviles antes que a los seres humanos. Se sabe que la soya transgénica va a ser para uso exclusivo del biodiesel. Lastimosamente, este es el arreglo al que están llegando, y digo lastimosamente porque en realidad, así sea para biodiesel o bioetanol, es posible todavía utilizar el residuo de estos cultivos para alimento animal. Sin embargo, realmente... Ganado. Exacto, ganado, gallinas, alimentar chanchos, alimentar vacas. Sin embargo, no comprendo realmente cuál es la visión de solo limitarlo para que sea para el biocombustible y desechar esta parte que puede ser comestible. Eso es algo que a mí me causa mucha contrariedad, porque hoy en día las técnicas te permiten hacer este uso, donde no es simplemente el 100% de este cultivo que va a ir solo para el biodiesel, sino es que podría también utilizarse el residuo, el bagazo, para seguir elaborando alimento animal, ¿no? Entonces ahí viene un conflicto, y nuevamente yo creo, y por mi formación científica, lastimosamente yo creo que es esta falta que tenemos de hablar con especialistas, con verdaderos especialistas. Es esta falta realmente incluso de empujar el desarrollo de investigación acá, de tener centros de investigación. Porque ahí fácilmente un grupo de investigadores podría decir, no sabe qué, señor presidente, este bagazo de soya que está, el aceite se va a ir para el biodiesel, pero este bagazo sí puede ser utilizado para las gallinas, para las vacas, los chanchos, y no hay problema, señor presidente, no se van a enfermar, no van a presentar cáncer. Ojalá tuviéramos eso, para que realmente elevara la recomendación y con un debido respaldo. Otra de las dudas que se tiene también dentro de los activistas es que en el momento que entren las semillas de soya transgénicas, que bueno, ya están acá hace muchísimos años, ¿no? Pero viene todo el combo, el herbicida, el pesticida, la semilla, todo, y todo termina beneficiando a una sola gran transnacional, que en este caso es Bayer. Bueno, este es el problema en realidad de una producción, si tú quieres que tu producción sea efectiva. Porque los activistas yo creo que se han quedado en el sueño romántico de 1800, donde el productor se guardaba su semillita por décadas y décadas, pero que esto generaba también una baja en la misma producción, en la calidad de la semilla. Hoy se ha visto que es necesario siempre hacer refrescar el material. Así como te decía que los cañeros cada 5 años necesitan nuevos tocos, lo mismo en cualquier tipo de producción. Si tú quieres tener las mejores hortalizas, que es lo que ha apuntado, por ejemplo, el Perú. El Perú tiene una gran producción, es envidiable su producción de hortalizas. Ellos han apuntado a utilizar semillas híbridas. Y las semillas híbridas cada vez tú las tienes que comprar. Pero te va a garantizar productos más ricos, mejores sabores, etcétera, que la gente los va a demandar. Y esto igual tiene, toda manera de producción tiene su combo. Simplemente que difiere. En la gran producción, en la extensiva, como se hace en Santa Cruz, tú sí o sí necesitas una serie de agroquímicos, ya sea fertilizantes o plaguicidas en general, porque tú estás peleando ahí con las malas hierbas, con los insectos, con hongos. Entonces sí o sí. El productor ahí es libre, porque él también puede decidir, y aquí no tenemos, esa es creo una de las ventajas que tiene Bolivia, que no tenemos esta patente sobre la vida, donde por ejemplo una de estas grandes empresas no nos puede venir a obligar a decir, yo he hecho esto así, y tú tienes que usar esto acá. Aquí el productor es libre, y de hecho que a mí me ha tocado ver, los productores no necesariamente van a utilizar el glifosato de Monsanto o de Bayer, por ejemplo. Este herbicida es tan genérico, hace 5 o 7 años ya cayó la patente, es decir, cualquiera lo puede producir si tú tienes la técnica. Entonces, mucho, por ejemplo, del glifosato que entra en Bolivia incluso es de Paraguay, está producido en Paraguay, o de China, que son los campeones para producir todo lo que uno puede imaginar.
Entonces, el productor ahí ya es libre de decidir y él va a ver la calidad y él va a decidir. Ahora, cuando tú me dices esta dependencia surge precisamente porque la tecnología esta de la transgénesis era cara al principio y pasar todo este proceso de bioseguridad es lo más caro en realidad. Entonces, tú puedes ser una universidad y desarrollas, no sé, un amaranto que tiene resistencia al ataque de un insecto y que podrías producir más aquí en Bolivia, pero la universidad no va a tener el dinero para cubrir toda la parte de bioseguridad. Entonces, sí o sí va a tener que buscar a alguien grande, alguien que le dé el dinero para que pase esta parte. Como esto no sucedía antes, Monsanto tenía el dinero y Monsanto ha acaparado mucho de la investigación que se hacía en Estados Unidos. Hoy en día eso se está volteando un poco, precisamente con estas nuevas técnicas de la edición genética. La edición genética, como te digo, es muy parecido a una mutación que ocurre espontáneamente en la naturaleza. Es más, hay muchas cosas que están viendo que no se va a poder detectar ni siquiera por laboratorio. ¿Cuál es la ventaja? Que si el país, estilo Estados Unidos, Argentina, incluso Japón,